Hola, buenos días a todos. Somos Javier Ortega Araiza y Juan Gabasa, miembros de la Alianza de Empresas Million. Estamos hablando desde Toronto y desde San Miguel de Allende, en México, para tratar, como cada 15 días hacemos, de temas relacionados con comunicación, con negocios digitales, con estrategias para emprender los desafíos que todos los emprendedores tenemos a diario y especialmente ahora, con una pandemia que nos ha obligado en muchos casos a reinventarnos, a explorar nuevas vías de negocio y a generar también alianzas como las nuestras para crecer como modelo de negocio y también para tener nuevas ambiciones y nuevos territorios que explorar. Hoy teníamos previsto que uno de los miembros de la Alianza Million, Salvador Alanís, nos hablara sobre herramientas que todos tenemos a nuestro alcance para producir contenidos de calidad que ayudan a reforzar nuestra marca, tanto nuestra marca empresarial como yo diría también nuestra marca personal. Salvador finalmente no puede estar con nosotros, pero pese a todo, pues tanto Javier como yo os vamos a dar alguna serie de claves muy básicas sobre qué elementos tenemos todos a nuestro alcance, herramientas en general gratuitas que nos ofrecen muchas posibilidades para construir nuestra identidad como marca y para desarrollar contenidos de calidad. Desde el primer día que empezamos estos webinars, tanto Javier como yo os hemos insistido en la importancia de crear contenidos de calidad, de crear buenos contenidos, de generar una buena reputación digital, una buena reputación de marca a través de la generación de contenidos que relacionados con nuestro ámbito de negocio nos permitan proyectar una imagen profesional, sólida y rigurosa. Este es un buen ejemplo, el que vamos a tratar hoy. ¿Qué herramientas? ¿Cómo podemos sin ser expertos en materia digital, sin tener especiales habilidades para crear vídeos, para crear podcasts, para crear webinars como este, ¿qué tenemos a nuestro alcance que nos permita de una manera sencilla poder hacer cosas como las que Javier y yo estamos haciendo hoy? Eso es lo que vamos a hablar durante los próximos 30 minutos. Javier, un saludo. ¿Qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias, mucho gusto a todos en saludarlos y gracias por acompañarnos. Sí, efectivamente, pues queremos platicarles un poco, derribar un poco también las barreras que hay, ¿no? Entre mucha gente tiene historias interesantes, ideas de contenido interesantes y en, en, con el tiempo pues se han abierto muchas fronteras o muchas facilidades para que las podamos compartir. Ahorita hay muchas plataformas y les vamos a platicar un poco de algunas de ellas, sobre todo con las que tenemos más experiencia trabajando, que realmente hacen muy, muy accesible el poder crear contenido bueno, de alta calidad, y también te hacen muy fácil el encontrar una audiencia, porque estas plataformas ya tienen una audiencia construida y de alguna manera a veces es más fácil iniciar por ahí que, por ejemplo, iniciar tú en un sitio donde no tienes audiencia, que podría ser un buen paso posterior, y es lo que mucha gente hace. Tal vez vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De los pasos que mucha gente sigue o que nosotros en nuestra experiencia hemos hecho para cómo ir primero construyendo audiencia y luego capturando esa audiencia para lo que nosotros ofrecemos. Y ya ahí es donde entra también la importancia, pues, de desarrollar nuestras páginas, nuestras comunidades también, que es algo que platicábamos en un webinar pasado. No solo se trata de sacar cosas, sino también es un diálogo de dos vías con la audiencia y es una interacción constante y es así como la audiencia se vuelve una comunidad más que un mero receptor. Entonces sí, encantados de platicarles. Si tienen algunas preguntas y tipo de contenido que les interese más, pues con gusto envíenos sus comentarios y les contestamos dentro de este espacio de tiempo. Yo creo que podemos empezar hablando un poco Sí, si te parece, Javier, es lo que te de quería preguntar. Hay algo que, por ejemplo, siempre ponemos ejemplos prácticos. Es muy fácil hablar de teoría, es muy fácil hablar de recursos,
sin haber mostrado cuál ha sido su aplicación o cuál ha sido el resultado de su aplicación. Entonces, nosotros siempre optamos o nos gusta poner ejemplos reales. Así lo hicieron y así funcionó. Y en la primera herramienta de la que vamos a hablar, el ejemplo eres tú. Hoy nos permitirán que hablemos en cierta medida de nosotros. Hay una plataforma que se llama Medium, que es una plataforma de generación de contenidos, de artículos, que se ordenan, se organizan en función de el expertise de la materia sobre la que tú estás especializado o sobre la materia en la que tú tienes conocimientos o interés. Tiene su versión en inglés, es una plataforma, es una comunidad, vendríamos a decir, es una comunidad que comparte conocimientos. Está tanto en inglés, para aquellos que están capacitados para escribir en inglés y también, por supuesto, en español. Y tú estás generando ahí, a mí me parece muy interesante lo que estás haciendo tú, porque estás generando contenidos, artículos muy interesantes que primero te están dando visibilidad y a medio plazo te pueden incluso generar ingresos. Cuéntanos un poco, ¿qué es Medium y cuál es tu experiencia personal desde que has empezado a formar parte de esa comunidad en la que personas individuales comparten contenidos, comparten conocimiento y generan también visibilidad de marca? Sí, Medium es una plataforma, como bien dices, para artículos, yo la describiría como un blog de blogs, básicamente. Es una plataforma que se origina en California. De hecho, uno de los fundadores de Medium es también uno de los fundadores de Twitter, F. Williams, de los fundadores originales de Twitter. Y cuando él describe el proyecto de Medium en primera instancia, pues dice es como una plataforma para dar extensión a que la gente se exprese más allá de los 140 caracteres que Twitter permitía. Realmente es una plataforma con mucho tráfico, me parece que dentro de su programa de miembros, que ahorita les voy a platicar un poco, tienen 60 millones de miembros activos, quiere decir de lectores. Y este número es interesante de entrada porque ya son 60 millones que visitan la página y que pueden toparse con tu artículo. Hay mucho contenido, eso sí es importante recalcar, o sea, no van a ser la única persona que escribe ahí y por ende pues es lo más importante es la consistencia para resaltar, ¿no? Yo empiezo a escribir en Medium de diferentes temas, de hecho, hace poco metí una clasificación de mis historias por diferentes géneros porque hay gente que está muy segmentada y en Medium pues va a buscar autores que tengan temas específicos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos artículos de temas de crecimiento personal, espiritualidad, hay muchos artículos de temas de inversiones y finanzas, hay muchos artículos también, este es un tema en el que yo no entro mucho, pero para programadores y desarrolladores de código, Medium también es una plataforma con varias publicaciones que son autoridad, por así decirlo, en el mundo de programación y hay de todo, ¿no? Hay de viajes, hay de deportes, hay de poesía, hay de negocio, emprendimiento, hay realmente una variedad de publicaciones muy diversas. Las publicaciones, después explica un poco cómo funciona Medium. Medium es una plataforma, como les decía, es como un blog de blogs y dentro de ese blog de blogs hay una serie de publicaciones que incluso hay dos tipos de publicaciones en Medium, ¿no? Una es páginas grandes ya establecidas fuera de Medium que han usado Medium como un canal adicional para llegar a más gente o para tener su página ahí. Por ejemplo, The Atlantic tiene una publicación ahí, Forbes tiene una publicación ahí, en las páginas de prensa de los Dodgers y de otros equipos deportivos he visto que tienen alguna publicación ahí. Y otras son publicaciones hechas por la misma comunidad de Medium, en ocasiones por el editorial de Medium o por comunidad de escritores de ahí, que empiezan a crecer audiencia y se vuelven publicaciones de referencia en ciertos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una publicación con la cual yo trabajo en ocasiones que se llama The Goodman Project, que tienen una serie de segmentos dependiendo de qué tema es tu especialidad, pero hablan desde crecimiento personal hasta medioambientalismo, hasta igualdad, no sé, hay diferentes temas. Pregúntame que te haga permíteme que te haga una pregunta Sí. concreta.
desde tu experiencia personal, ¿qué es lo que te ha aportado el formar parte de esa comunidad que De conocemos, que Medium. se llama Medium? ¿Qué te ha aportado como experiencia personal y luego, sobre todo, como experiencia de marca? Porque al fin y al cabo, tú lo que querías era adquirir visibilidad como autor o como experto en determinadas materias. ¿Qué es lo que te ha aportado? Sí, pues te aporta muchas cosas. O sea, de entrada, pues te aporta un espacio en el cual tú puedes empezar a escribir sin costo alguno, porque montar tu blog al principio, si no tienes mucha audiencia, pues te genera un costo, etcétera. Te da una interfaz fácil, rápida, te da la oportunidad de obtener ganancias económicas. Aquí es donde entra el punto que te mencionaba de los 60 millones de miembros que tiene Medium, porque Medium tiene un programa en el cual tú puedes enrolar tus historias y depende del número de miembros que las lean, te pagan. Entonces, mes con mes tú puedes recibir una ganancia. Obviamente, al principio, pues el esfuerzo y la consistencia es lo que te van haciendo darte a conocer, pero en algún punto, si suficiente gente lee tu artículo, pues te puede ser una fuente de ingresos, ya directo el contenido que hagas. Segundo, pues como dices, es una forma para construir tu portafolio, ganar visibilidad. Una, por ejemplo, cuando yo contacto otras publicaciones que te pagan por artículos comisionados o cualquier otra cosa, ya tengo un portafolio mucho más amplio que mostrarles de temas diferentes. Entonces, por ejemplo, si me aproximo a una revista de viajes, pues mira, miren, tengo estos 10 artículos relacionados con viajes, los puedes checar y ya me da a mí una vitrina más amplia. También, por ejemplo, ¿cómo más te puede ayudar? Pues puede ayudarte a generar contenido para otra rama de negocio que tú tengas. O sea, por ejemplo, si eres coach o si eres, o sea, en mi experiencia con diferentes cosas que hago como emprendedor, pues me ha beneficiado para dar más awareness o incrementar la visibilidad de las cosas que hago, desde tenis hasta otras. Pero, por ejemplo, Y tú sí, estás hablando desde tu punto de vista personal, pero sí. ¿es compatible el uso de Medium con, por ejemplo, alguien que tiene una empresa, por ejemplo, que ha fundado una startup tecnológica? Para ese emprendedor que ha creado una empresa y que lo que quiere construir es una identidad de marca con su empresa, ¿el utilizar Medium puede ser algo que le dé valor añadido o es más bien para aquellos que quieren potenciar su imagen de marca personal, no tanto empresarial? ¿O es compatible? Yo digo que es las dos. Yo Uh digo -huh. que, o sea, sí, yo lo uso más como de una marca personal, pero sí hay una serie de organizaciones que tienen sus publicaciones ahí y que yo creo que les funciona bien por la cantidad de miembros que ya hay agrupados en esta plataforma. O sea, pues sobre todo, como te decía, por ejemplo, temas de tecnología, startups disruptivas, o sea, creo que tienen mucha más posibilidad de posicionar su blog de entrada en Medium y luego ya con una audiencia construida, pues migrar a un sitio personal donde ya tengan un foro con una comunidad o más cosas, ¿no? Y de alguna manera ya una comunicación más directa. Pero ese es el otro beneficio de Medium, que ya tiene una comunidad en sí construida que pues es relativamente de fácil acceso, ¿no? Porque ahí están los artículos, ahí están los perfiles de la gente, tú puedes comentar y por ahí se pueden entablar conversaciones, se va siguiendo, o sea, por ejemplo, una persona, digamos, en el caso que mencionas de una startup, ellos pueden a través de Medium identificar perfiles o publicaciones de gente que sigue temas interesados con la tecnología y de alguna forma entablar un diálogo con ellos a través de seguir sus artículos, comentar en ellos, seguir sus perfiles y generar poco a poco también contenido que ellos lean y que te va permitiendo crecer la audiencia de una forma más orgánica con gente que tú puedes identificar que está interesada en los temas que tú ofreces, porque ahí los perfiles te lo muestran. Pero Javier, yo seguro que muchos de los que nos escuchan se preguntan, yo no sé escribir, que alguien diga, ¿no? Yo no sé escribir o no, nunca he tenido el hábito de escribir o no sé si me voy a saber expresar bien, no sé si voy a saber ordenar las ideas.
hay muchas maneras de escribir, hay muchas maneras de plantear los contenidos, especialmente cuando se está hablando de contenidos digitales, donde el SEO es muy importante, la manera en la que nuestros artículos se posicionan para visibilizarse mejor. Entonces, yo lo que te querría preguntar, si realmente, por romper mitos, si realmente hay que tener un hábito de escritura o hay que ser alguien que está habituado a escribir para entrar a formar parte de Medium, o realmente uno puede buscar otros atajos o otros caminos para escribir de lo que sabe sin tener experiencia en escritura o una inquietud literaria, por ejemplo. Sí, pues yo creo que, bueno, hay dos formas de responder a esto. O sea, una, yo creo que sí, que no se necesita experiencia para poder entrar a formar parte de Medium, porque al final del día todos empezamos en algún punto donde no teníamos experiencia y le hemos ido construyendo con el tiempo. Eso por un lado. O sea, si realmente alguien cree que puede empezar y tiene historias interesantes y puede empezar a escribir, yo les recomendaría que empezara. Ahora, si hay gente para la cual la comunicación escrita no es su vía más fuerte de expresión, que pues eso nos abre puertas también por otras plataformas que hay para compartir contenido en otros formatos, que no es el formato escrito, por ejemplo, el audio a través de un podcast o a través de alguna otra creación, o el video, y hay mucha gente que opta mejor por estos canales. Yo realmente creo que pues es lo que cada quien le funcione mejor. Uh-huh. Pero lo que sí es que si alguien cree que la forma que le funciona mejor es la forma escrita, la falta de experiencia no debería limitarle, porque al final si empieza con consistencia a escribir, pues día con día va a ir mejorando y adquiriendo Uh-huh. ese estilo. Vamos a hablar ahora de los podcasts, porque es la siguiente herramienta que tú además también la estás explorando y yo creo que con muy buenos resultados. Pero antes de pasar al podcast, me gustaría preguntarte si tú le darías 2 o 3 consejos básicos sobre cómo hay que escribir en plataformas como Medium o en un blog. Imagínate que nos podemos abrir un blog, como hemos comentado en anteriores webinars, Sí. para compartir lo que conocemos, nuestro conocimiento o aquello que tiene que ver con la empresa que tenemos. 2 o 3 consejos muy básicos sobre cómo hay que escribir, porque lo hemos comentado muchas veces y yo lo estaba mencionando antes, escribir para un formato digital, hacer storytelling, contar una historia, requiere de una serie de, no de habilidades, pero sí al menos de normas o de sugerencias que harán que los textos se lean de una manera más fácil, se posicionen mejor y resulten más atractivos, porque por desgracia todos sabemos que vivimos en una sociedad en la que cada vez se lee menos y cuando se lee de manera muy rápida y a veces por encima. Entonces es muy importante que en esos primeros párrafos o en esas primeras líneas seamos lo suficientemente habilidosos como para captar la atención de quien nos está leyendo y que decida leer el texto, el artículo hasta el final, ¿no? Entonces, ¿tienes algún consejo, alguna sugerencia para aquellos que se estén preguntando, vale, tengo que escribir, sé de qué escribir, pero no sé cómo? Sí, claro. Una yo creo es pulir bien el artículo en sentido de, como dices tú, o sea, yo por ejemplo acostumbro a escribir artículos largos y en muchas ocasiones en un contexto literario es más fácil adaptarse a eso, pero en Medium a veces hay que pulirlos bien en el sentido de no usar muchas palabras innecesarias, o sea, obviamente cuidar la calidad, pero tratar de algo muy importante, o sea, independientemente de que sea largo, no es, al lector de Medium le gusta mucho que seas claro, o sea, ¿qué te llevas del artículo, no? Sobre todo en temas en los que tú, por ejemplo, emprendimiento, inversiones, crecimiento personal, psicología, todo este tipo de cosas, que el lector las busca porque está buscando respuestas a algo, está buscando consejos que le ayuden a mejorar en una cierta área de su vida. Entonces, los takeaways sí hay que, eso es una parte fundamental de muchos artículos exitosos que yo he visto ahí. Segundo, pues sí, hay varias herramientas gratuitas que les voy a mencionar nada más para
creo que pueden ayudar a pulir tu artículo desde una perspectiva gramática, ortográfica, que es, por ejemplo, Grammarly. También tiene una versión premium, pero realmente la versión gratuita te ayuda a eliminar cualquier error de gramática, error de ortografía, etcétera, que yo creo que esto es muy importante porque también vas construyendo tu imagen dentro de la plataforma y muchas publicaciones de las que te pueden dar un boost a tu audiencia en Medium, pues se fijan en estos detalles. Y la otra es, pues, identificar muy bien tus objetivos para escribir, pero si realmente quieres construir una audiencia, yo lo más importante que creo es la constancia. O sea, al principio obviamente vas a pasar, a mí me ha pasado, pones los primeros artículos y al principio pues no los lee nadie, los leen 2, 3 personas, pero está bien, o sea, porque hay millones de artículos más en la página. Y luego que los Y artículos se quedan ahí, quiero decir, que en sí, unas búsquedas ese artículo quizá exactamente, hoy no tenga lectores, pero dentro de un año podemos comprobar que empieza a tener muchas más exactamente, visitas porque el artículo se ha posicionado y en las búsquedas orgánicas es un artículo que tiene interés, ¿no? exacto, O que ha generado otro tipo de atracción. Eh, exactamente. Has comentado que ante la alternativa o la disyuntiva de escribir o no escribir, que sabemos que además los que nos dedicamos a escribir, los que nos dedicamos profesionalmente sabemos que requiere un esfuerzo, una concentración y una disciplina muy férrea, entendemos que para quien no tiene ese hábito pueda resultar un desafío difícil de afrontar. Pero hay alternativas. Tú has comentado el podcast. Hace muchos años hubo una canción famosísima a principios de los 80 que decía que el vídeo mató a la estrella de la radio. 40 años después hemos visto que el vídeo no mató a la estrella de la radio, tampoco Internet, sino que la radio, que probablemente es el medio de comunicación que tiene más capacidad de adaptación, casi es como un elemento camaleónico de la comunicación, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, asumiendo diferentes formatos, entrando en nuevas plataformas y transformándose en cosas que, sin dejar de ser radio, son diferentes. Y el caso más claro son los podcasts, que comenzaron como un producto que las emisoras de radio convencionales generaron para atraer oyentes a través de Internet, pero con el paso del tiempo se ha convertido en algo mucho más sofisticado y que tiene un uso mucho más democrático. Es decir, ahora cualquiera puede crear un podcast. Hay herramientas muy interesantes, muy sencillas de manejar para crear auténticos productos radiofónicos con una gran edición, con formatos de distribución y ordenación de los contenidos, con herramientas para incluir músicas, voces, audios, otros recursos. En definitiva, para crear, podríamos decir que casi nuestra propia plataforma radiofónica a través de estos podcasts. Tú también lo estás haciendo. Además, tenemos la fortuna de que hay plataformas en mainstream como Spotify que de repente convierten nuestros pequeñitos y modestos podcasts en una oportunidad para ser escuchada por audiencias millonarias. Es decir, se unen ahí dos cosas. Por un lado, la posibilidad de crear un producto de manera sencilla y dos, como ocurre con Medium, la posibilidad de alojarlo en una plataforma que siguen millones de personas, ¿no? Y eso es fascinante, eso nos genera unas nuevas sinergias y nos abre a un mundo y a unas posibilidades que antes no teníamos. Como decía, tú también estás creando una línea de podcast muy interesante que está creando una suerte de contenidos en torno al capitalismo, a la reflexión sobre el capitalismo, sobre la nueva economía digital, que a mí me parece realmente interesante. Cuéntame también, Javier, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en este sentido. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, efectivamente, pues ya en próximos meses se cumple un año de que empezamos con el podcast de Redefining Capitalism, es el nombre del podcast. Y justamente pues eran conversaciones con personas de diferentes partes del mundo que están haciendo cosas en materia
de emprendimiento social o de inversión de impacto, economía digital. Realmente los temas son muy vastos, incluso en cómo la transformación personal nos ayuda a ser mejores emprendedores, etcétera. Y la experiencia ha sido muy, muy positiva, sobre todo, pues en varias formas, ¿no? Una, pues es al tener guests o tener invitados de diferentes partes del mundo, pues se va creciendo una audiencia global. Entonces yo el podcast lo grabo desde aquí y realmente me gustaría compartirles algunas herramientas que creo que con la llegada de la pandemia, por ejemplo, se hizo, para la gente que está en este tema de creación de contenido en específico, el podcast se hizo más fácil que como era antes, porque antes cuando empezó el boom de los podcasts, pues todo el mundo empieza a poner mucho énfasis en temas un poco más cualitativos, en tema de la producción y no tanto del contenido. Entonces, muchos creadores de podcast tenían estos estudios que todavía existen, estos estudios y esto, o sea, mucho énfasis en el equipo, en la calidad, y si realmente tenías un programa grande, pues no hacías entrevistas por Zoom, ibas y visitabas a la gente en persona, ¿no? Que ya se volvía mucho más costoso. Ahora, como se normaliza toda la comunicación virtual y por Zoom, pues realmente, por ejemplo, en el programa de una semana tenemos a alguien en Londres, otra alguien en Budapest, otra alguien en China, otra alguien en Uruguay. Nos ha tocado así, ¿no? En Norteamérica, diferentes partes de México, etcétera. Y todo lo grabo yo aquí con un equipo bastante sencillo y sobre todo también con plataformas que te permiten hacerlo a un costo realmente muy mínimo. De hecho, no sé cuánto tenga en existencia esta plataforma, pero yo me enteré de ella hace un par de meses y la empecé a utilizar. Spotify ha lanzado una herramienta que se la recomiendo mucho. Si alguien tiene la inquietud de explorar el crear un podcast, es una plataforma que se llama Anchor.fm y esa plataforma te permite hacer todo dentro de la plataforma de Spotify sin costo. O sea, en esa plataforma tú puedes grabar, tú puedes editar, tú puedes hacer el hosting, que el hosting era una de las cosas que antes te costaba. Y Anchor también te ofrece herramientas de monetización del podcast. O sea, ahí mismo tú puedes meter dos avenidas de monetización. Una, captar dinero de tu audiencia y decirles al final de cada episodio apoyen el programa, etcétera, que es algo parecido a lo que hacía Patreon, por ejemplo, que es otra plataforma. O también Spotify ya mismo, ahí dentro de la plataforma de Anchor, te dice, están estos patrocinadores disponibles. Tú grabas una ad y por cada 1000 escuchas, me parece, te vamos a pagar tanto, ¿no? Entonces, como Spotify lleva ya el mismo registro de cuánta gente escucha, etcétera, todo te lo integró en una plataforma muy fácil y no te cuesta. Y para alguien que tiene una inquietud de empezar a explorar esto, yo creo que es una buena alternativa de ver qué tal. Igual, ¿no? Pues lo que se requiere es la constancia, la consistencia. O sea, los primeros 2, 3 episodios, pues, o sea, el no tener, puede pasar, todo puede pasar, pero el no tener expectativas de que un episodio ya vas a estar a la altura de alguien que lleva haciendo esto 20 años, 10 años. No, porque además, No, claro, como son herramientas accesibles, que por eso las destacamos, pues todo el mundo tiene acceso y por lo tanto también es cierto que estamos viviendo y en especialmente, como tú has dicho bien antes, a raíz de la pandemia, quizá una hiperinflación de contenidos digitales. Que ocurre lo mismo con el último punto, nos quedan 2 minutos, tenemos que ir terminando ¿sí? con otra herramienta. Primero quería decir que además de todo esto, el propio proceso de edición o de creación o de concepción de un podcast es también un proceso fascinante, ¿no? Porque tienes muchas herramientas a tu alcance, es casi como un juego con el que empiezas a experimentar y poco a poco, además de manera muy intuitiva, vas comprobando las enormes posibilidades que te ofrecen esas herramientas y creo que eso genera también una motivación añadida, ¿no? El ir descubriendo que tú solo eres completamente autónomo para crear un contenido que hace 10 años hubiera sido imposible y solo hubiera estado al alcance de profesionales. Ahora, bueno, pues está al alcance prácticamente de todos con un poco de voluntad y de esfuerzo. Y el último ejemplo
es este mismo, un webinar en Facebook de manera rápida, sencilla. Tú estás en México, yo estoy en Toronto, estamos comunicándonos en tiempo real y estamos teniendo la posibilidad de acceder a audiencias de miles para que vean en directo lo que estamos hablando y lo que estamos comentando. Esto es algo que también hemos visto que como consecuencia de la pandemia ha sido un recurso muy habitual y quizá hasta cierto punto excesivo, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo creo que es otra muy buena alternativa para crear engagement con tu audiencia. Y como, al igual que con Medium, ¿no? O sea, lo bueno también es que esto se queda grabado, o sea, se vuelve Exacto, parte de es tu muy historial, importante que eso. puede ser parte de tu canal. Y si no tienes todas las vistas hoy, pues se va con el paso del tiempo, se va acumulando y es una biblioteca de contenido y de conocimiento que vas poniendo a la... O puedes subir estos vídeos y convertirlos en vídeos para tu canal de YouTube, lo para tu cual canal de YouTube, te está exactamente. generando una nueva vía de comunicación y una vía de acceso a tus contenidos, ¿no? Por lo tanto, tenemos, Exactamente. la cuestión es aprovechar todas esas sinergias que nos permite la tecnología para que nuestros contenidos se transformen en diferentes formatos para llegar a diferentes audiencias, ¿no? Exacto, sí, 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 exactamente. Es contenido que ya está ahí, que se puede reusar por diferentes canales y que te permite tener una biblioteca muy completa poco a poco con el tiempo para ir creando mayor valor a toda audiencia. Ujú. Muy bien, Javier, pues ya hemos cumplido nuestra media hora de rigor de cada 15 días para hablar de tecnología, de conocimiento, de cómo afrontar los desafíos digitales desde la perspectiva de un emprendedor, de un fundador, de un entrepreneur. Yo no sé si quieres, como takeaway final, si quieres hacer algún apunte, Javier, para cerrar la charla de hoy. Sí, yo diría realmente en la creación del contenido, creo que lo comentamos en un webinar pasado como un punto, pero vuelvo a hacer énfasis, es uno de los trabajos no solo del futuro, sino del presente. O sea, todo mundo tiene una historia que contar, encuentra la forma en que sea más fácil para ti y te apasione más contarla. No todo tiene que ser escrito o audio o video, cada quien puede encontrar su forma, pero háganlo porque es una, o sea, en todo sentido trae muchos beneficios y realmente ahorita pues es una forma de distinguirse y de conectar y de generar nuevas oportunidades. Uh-huh. Simplemente recordar para finalizar que Million es una alianza de empresas de Canadá y de México. Nos dedicamos al ámbito de la comunicación, de la generación de contenidos, de la reflexión sobre los negocios en el mundo digital y cada 15 días creamos estos webinars para ofrecer unas pinceladas de los conocimientos que individualmente tenemos cada uno de los aliados en Million y también para compartirlos con quienes quieran participar de manera libre y de manera abierta en estos webinars. Fundamentalmente, Million lo que es una plataforma de enseñanza online. Tenemos en nuestra página web diferentes cursos online para que los usuarios puedan acercarse de manera práctica, de manera rápida y de manera muy cómoda a una serie de conocimientos, a una serie de herramientas que nosotros pensamos que pueden ser de utilidad para sus proyectos empresariales o bien para sus proyectos personales. Entonces, en nuestra página de Million, que la vamos a dejar escrita después abajo para quien lo quiera conocer, pues tienen diferentes alternativas y, por supuesto, al ser una plataforma online, al ser una plataforma de enseñanza online, en los próximos meses vamos a ir incorporando nuevos talleres online, nuevos cursos, nuevo conocimiento, porque vivimos en la sociedad del conocimiento, pero sobre todo en la sociedad del conocimiento compartido, que es el principal potencial, que es la clave de bóveda, de algún modo, de cómo funciona Internet, de cómo funciona el mundo de los negocios digitales hoy en día.
Perfecto, sí, así es. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos puedan darte una vuelta por la página, explorar los talleres que tenemos disponibles y cualquier cosa, pues estamos a su disposición también por este medio. Pueden mandarnos un mensaje o entablar contacto también por correo a través de la página. Gracias. Y nos vemos en 15 días. Nos Gracias a vemos. todos. Un saludo.